Gloria a Dios. Damos las gracias al Señor por permitirnos un día más estar en su presencia, estar en su casa. Y quiero que ahí donde usted esté se ponga de pie y le dé un fuerte aplauso al Señor. Aún los que nos siguen a través de las redes sociales, póngase de pie. Dele un aplauso al Señor. ¿Sabe? Los vecinos van a decir, ¿qué estará celebrando el vecino? Celebramos que hoy es fiesta para Jesús. Así que damos las gracias al Señor por esta oportunidad que nos da en este día. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos siguen a través de sus dispositivos, a través de las cuentas de YouTube, a través de Instagram y de Facebook. Dios hoy va a hacer grandes cosas en cada una de nuestras vidas. El Salmo 103 reza en su versículo 1 y 2. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Cualquiera que escucha estos versos dice, David estaba en un buen momento. Pero la palabra de Dios dice que él estaba siendo perseguido por Saúl para asesinarlo. Estaba siendo acosado, no tenía lugar donde ir y él se refugia en una cueva. Y en esa cueva tiene que hacerse pasar por un orate, porque era una cueva donde llegaban las peores personas que se pudiera decir, que estaban en circunstancias terribles. Y él en ese lugar comienza a meditar sobre todas las cosas que Dios había hecho. Usted ahí en su casa comienza a meditar sobre todas las cosas que Dios ha hecho, porque sabe, son grandes sus misericordias y muchas las cosas que Él ha hecho para bendecirnos. Así que en este día póngase de pie y vamos a orar para dar inicio a este tiempo maravilloso en la presencia de Dios. Padre, en esta hora, Dios, te damos gracias por este momento tan especial en que podemos levantar nuestras manos al cielo, glorificar tu nombre y reconocer la grandeza de tus misericordias, Padre. Bendice, Señor, en este día a cada uno de los hermanos que nos siguen a través de sus dispositivos, Señor. Toma el control de aquel que está enfermo, de aquel que tiene necesidad, de aquel, Padre Santo, que ha decidido, Señor, aleluya, buscar de tu presencia en este día. Bendice, Dios, la palabra que ha de ser cantada. Bendice los salmos, bendice, Señor, la alabanza, la adoración, Señor. Toma control de los labios de aquel, Señor, que va a cantar, Señor, alabanzas a tu nombre. De la misma manera, bendice, Señor, los labios del predicador, Señor, que hoy haya palabra de Dios para este pueblo necesitado. Dios, reconocemos la necesidad que tenemos de ti y de tu palabra en esta hora. Dios, te damos las gracias por todo esto, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana, mis queridos hermanos que nos sintonizan por las redes sociales. En este domingo vamos a alabar y exaltar el nombre del Señor, porque nuestro Dios es increíble y maravilloso. Ahí donde estás, alábale porque Él vive y reina por siempre. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existe las tinieblas, Cristo está. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás.
Ahí donde estás, alábale y dile gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres bueno. Te alabamos, Señor, increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Puedes decirle que Él es invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Te alabamos, Cristo. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado está. Dile al Señor, eres fiel y bueno para siempre. Te alabamos, Cristo. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos. Vamos a seguir alabando al Señor y adorándole con esa hermosa alabanza que se llama Hermoso Nombre. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Te adoramos, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Aleluya.
muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás, y tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre, inigualable es Él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás, y tuya es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre, inigualable es Él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Aleluya. Te adoramos, Señor. Que el Señor le bendiga en esta mañana, mañana gloriosa, domingo de bendición. Saludamos a todos los hermanos que están en sus hogares a través de sus dispositivos y en las redes sociales. Gracias por sintonizarnos. Vamos a orar esta mañana para traerles el tema que estaremos desarrollando, tema de bendición para cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias en esta mañana por tenernos con bien, por guardarnos, por sanarnos, por tener tu mano poderosa sobre nosotros. Pedimos que abra nuestros corazones y que podamos, Señor, en esta mañana entender tu palabra y provocar el crecimiento necesario para tener una madurez correcta. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien, mis amados, esta mañana queremos traer un tema, más bien una enseñanza, ¿verdad? Porque es el tema de actualidad para nosotros que conocemos al Señor, que pertenecemos a un cuerpo del Señor o la iglesia del Señor. Y nuestro tema sería manteniendo la sana doctrina. Por ahí estaba viendo en el Facebook, no sé si es una iglesia, un concilio, pero se denominan sana doctrina. Y muchos de los temas que lanzan a través del Facebook son temas para traer discusión, para traer peleas. Recuerdo que un día escribí en esa página y mencionaba pues que los temas que deben tratarse en las redes sociales no deben ser para discutir, sino para edificar, y sobre todo aquellos que no conocen al Señor, porque de pronto la gente va a entender o va a decir que nosotros ni los mismos cristianos nos soportamos entre nosotros, ¿verdad? Entonces por eso la sana doctrina es uno de los temas que debemos nosotros escudriñar mucho y que el Señor nos ayude a entenderlo de la manera correcta. Estamos en 1 Timoteo capítulo 4 verso 6. Dice el apóstol:
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Escuche bien, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todo. Este es un tema el cual Pablo escribe a Timoteo, su hijo amado, su discípulo. Y nótese bien que aquí hay algo interesante, porque él menciona, dice que deseches las fábulas profanas y le dice ejercítate para la piedad. Y luego menciona porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Algunos lo interpretan diciendo que es pecado levantar pesa, que es pecado ejercer o hacer cualquier tipo de ejercicio, cuando la Biblia realmente no lo dice. Solamente dice porque el ejercicio corporal, dice, para poco es provechoso. Y luego dice, pero la piedad para todo aprovecha. Creo que el apóstol está tomando un punto de referencia para establecer la doctrina y la teoría que dice que nosotros tenemos que ejercitarnos en la piedad sobre todas las cosas. Muy bien, esta carta Pablo la escribe a su hijo amado Timoteo cuando éste estaba todavía en Éfeso. Entonces yo quiero mencionar algunas características o cualidades de la ciudad de Éfeso para que usted vea la referencia o el marco de referencia en la que Pablo escribe y por qué lo hace. Dice que Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia, y eso ubicado, claro, en la costa occidental de lo que hoy día se conoce como Turquía. Entonces Éfeso estaba situado en una desembocadura del río Caistro, y este se encuentra entre la cadena montañosa de Coreso y del mar. Entonces era una magnífica ciudad con una calle, imagínense, de 11 metros de ancho, y esta estaba flanqueada por columnas que atravesaban la ciudad hasta el excelente puerto, que servía como un gran centro de exportación en el extremo de la ruta del desembarco de naves que procedían de Roma. Estamos hablando de Éfeso, de una ciudad importante, de una ciudad que tenía teatros, bibliotecas, baños, calles pavimentadas. O sea, estaba ubicada en un lugar que había crecido y que había prosperado de una manera increíble. Entonces, este sitio, también hablando de la parte religiosa, era sagrado porque ahí se adoraba la diosa Anatolia, que era la diosa de la fertilidad en su momento, la cual posteriormente se le cambia el nombre a Artemisa de Grecia y la Diana latina. Éfeso también tuvo su importancia religiosa durante la dominación romana. Se convierte en el centro del culto imperial y llega a poseer, imagínense, 3 templos oficiales, mereciendo entonces, por lo tanto, el arrogante título de Neocoros, que significa guardiana del templo de los emperadores. Así que eso lo puede usted leer en el libro de Hechos capítulo 19, específicamente versículo 35. Así que es notable que el apóstol Pablo tuviese amigos entre los asiarcas, gente importante. Eran los oficiales de la comuna de Asia, y la función de ellos era justamente promover el culto imperial. Así que Pablo tiene una amistad con ellos, los conoce, conversaban. Hechos capítulo 19 dice: y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado rogándole que no se presentase en el teatro. O sea, Pablo no solamente era amigo de lo de la iglesia, sino del mundo también. Tenía mucha influencia en la gente que tenía autoridad. Así que la iglesia de Éfeso, de acuerdo al libro de Hechos capítulo 19, pareciera que Pablo había hecho una gran multitud de convertidos. En los años que transcurrieron, el número de los cristianos había seguido creciendo, y dentro de los siguientes 50 años, los cristianos de Asia Menor eran tan numerosos que los templos
paganos, dice la historia, habían quedado desiertos. Imagínense la influencia del evangelio, la influencia del apóstol en la comunidad era tan grande que las conversiones eran en masas y los templos paganos ya no tenían casi gente para dedicar sus oraciones y sus cultos a los dioses paganos. Así que dentro de la generación apostólica, Éfeso llegó a ser el centro tanto ecuménico del cristianismo y la religión, en donde éste había conquistado sus laureles como apóstol, y la influencia de él en la parte espiritual había sido muy enorme. Así que Éfeso era el lugar donde Pablo había hecho su obra más grande, por ahí más o menos entre los años 54 al año 57 después de Cristo. Unos 4 años después de haberse ido de Éfeso, desde su prisión en Roma, entonces Pablo escribe la epístola de Éfeso, más o menos en el año 62. Ahora un poco más tarde, probablemente cerca del año 65, entonces dirige a Timoteo esta epístola acerca de la obra que había hecho en Éfeso. Así que tiempo después, Éfeso es la residencia del apóstol Juan, que escribe allí su evangelio y también las epístolas, posteriormente la epístola del Apocalipsis. Así que hay más que hoy más que nunca debemos hacernos eco de la palabra del Señor Jesucristo, cuando le dijo a su discípulo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos queridos, hay que leer la Biblia. No solamente leerla por leerla, hay que estudiarla, hay que profundizar en el estudio correcto de las Sagradas Escrituras, no estar escuchando cualquier interpretación. Tristemente, y la realidad es que al leer la Biblia hay varias formas de verlo. Es una forma interpretativa, hay formas también conceptual, cada quien la interpreta como la entiende y emite o se hace conceptos que muchas veces son errados. Por eso es que hay que profundizar, hay que meterse hondo en la palabra, escudriñarla, saber realmente Dios qué te está hablando, qué te está diciendo. Así que la razón por la que se les dice es porque debemos estar claros que en las Escrituras es el único lugar donde seremos alimentados con la verdad, ya que la palabra de Dios contiene la verdad de Dios. Algunos leen libros, muchos libros, y no es malo leer libros. Algunos estudian las Escrituras de una manera incorrecta porque están leyendo la Biblia tratando de buscar los errores y el mínimo punto y seguido, la mínima coma que no exista, la critican, a tal punto que algunos han dicho que hay Biblias que no sirven, que no son buenas. Entonces, esos conceptos, esas interpretaciones son un tanto peligrosas, atentan muchas veces contra la palabra del Señor. Y por eso es que uno tiene que tener cuidado. Hoy día hay universidades cristianas donde estudian teología y son tan profundos que algunos han llegado, incluso he conocido algunos con un doctorado en teología y un doctorado en esto y un doctorado en aquello, han llegado aún a negar lo que antes creían de la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Según de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el efecto que provoca la palabra de Dios en el cristiano? O debe provocar. Primero, debe enseñar. La palabra de Dios debe enseñarnos.
enseñarnos a caminar, enseñarnos, hermanos, a hablar, enseñarnos a conducirnos. Es la palabra la que debe cambiar nuestras vidas. No es el mensaje de un hombre, no es la doctrina de una iglesia, no son las reglas de una iglesia. Qué tremendo y qué problema más grande que dentro de la iglesia la gente ande buscando ¿qué prohíben aquí o qué prohíben allá? Yo no creo en las prohibiciones. Yo no creo en los reglamentos de hombres. Yo lo que creo es en la palabra del Señor. Ella nos enseña. Hoy se discute mucho sobre la forma de vestirse, sobre la forma de hacer las cosas. Que si puedes cortarte el cabello de esta manera, que si puedes usar aquel vestido, que si puedes ir a tal lugar, que si puedes tomar vino con alcohol, que si puedes tomar cerveza, que si puedes comprar aquello o lo otro. Eso son discusiones estériles. Porque mientras la persona no esté convencida y no esté convertida de verdad, la persona no lo va a entender nunca. Por eso es que se han modificado, y lo voy a decir con temor y temblor, se han modificado dentro de las iglesias evangélicas, e incluso siendo del mismo concilio, hay muchos conceptos en una iglesia y conceptos en otra. Porque, vuelvo a repetir, usted lee la Biblia, usted adquiere un concepto y luego usted emite una opinión. Usted interpreta lo que usted cree. Y si usted no cree lo que yo le digo, reúnanse 3 o 4 o 5 hermanos y sacan un texto y usted se dará cuenta que cada quien tiene una opinión diferente. Por eso el Señor dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Una de las cosas que debemos nosotros hacer y que me gusta a mí es apegarme a la palabra del Señor. Nuestro mensaje debe ser cristocéntrico. Nuestro mensaje debe tener el contenido de la palabra de Dios. Hay muchas metodologías, redes sociales, PowerPoint, conferencias y todos los demás métodos de enseñanza que se pueden usar, y las herramientas son necesarias, pero no se puede salir de la esencia que es la palabra de Dios. Por eso es que la palabra es útil para enseñar. Luego dice para redarguir. ¿Cómo alguien va a convencerse si no es redarguido? ¿Cómo alguien va a creer si no es dentro de su corazón, es convencido de lo que Dios le está hablando? La gente no se va a convertir si no entiende la palabra. La gente no se va a convertir bien si los predicadores no enseñamos la palabra correctamente. Muchas veces nosotros trataremos, querido hermano, de ir y nosotros justificar nuestra conducta, justificar lo que nosotros pensamos, pero no es lo que nosotros pensamos, es lo que la palabra de Dios dice. Enseñar, redarguir, dice para corregir. ¿Cómo se corrige a alguien si no entiende la palabra? Si no acepta el mensaje de la palabra de Dios, va a vivir igual toda la vida. Ella trae corrección, y cuando ella corrige es porque ella nos habla directamente. Y finalmente dice ahí, instruir en justicia. Habla del convencimiento que yo debo de tener para que Dios trabaje en mi vida. Nadie va a ser convencido si no es confrontado. Y ahí es donde a algunos no les gusta, porque escuchan un mensaje y dicen, pero es que el mensaje es pura piedra, es que el mensaje solamente es golpear, pero es que la palabra, hermano, del Señor, hablábamos nosotros el día miércoles en el culto de oración, y una de las cosas que decíamos es que el Señor, su palabra dice, porque mi palabra es como el martillo que quebranta la roca. ¿Para qué viene la palabra? Viene para quebrantar. La palabra viene para hacer cosas nuevas, para quitar lo que no es correcto, porque la palabra confronta. Cuando alguien viene a la iglesia por primera vez y escucha el mensaje del Señor,
Señor, Dios lo confronta con su realidad, lo confronta con su pecado. Por eso es que Pablo escribe esas letras y esa carta a Timoteo, porque había tal vez dentro de Éfeso muchos cristianos, y luego usted verá la razón por la que él escribe. Así que en los tiempos que vivimos es necesario preparar al cristiano bajo una correcta doctrina. Aquellos que hemos vivido muchos años en el camino del Señor, nos damos cuenta que tristemente la doctrina o el evangelio no ha cambiado. Oiga lo que estoy diciéndole, no ha cambiado, porque la doctrina y el evangelio es el mismo. Quienes han cambiado son los que presentan el evangelio y han acomodado el evangelio y la doctrina para vivir holgadamente. Esa es la realidad. Queridos hermanos, algunos dicen, no, pero es que eso es ser extremista. Eso es ser demasiado radical. Cuando yo leo la Biblia, yo no encuentro otra cosa para describir el concepto bíblico, y es que la palabra de Dios es radical. La palabra de Dios es así o es así. Entonces hay que prepararse en una buena doctrina, usando nuevos métodos de enseñanza y nuevas estrategias. Son necesarias, son buenas. Tal vez 20 años atrás, 25 años atrás, no estábamos como ahora mismo, ¿verdad? A través del Facebook, a través del Instagram, a través de YouTube. No habían esas plataformas, pero hoy día vino la tecnología. Entonces tomamos la tecnología y enviamos la palabra. Es necesario también utilizar otros métodos, las pantallas, el PowerPoint y todo eso, pero sin perder la esencia de la palabra de Dios, la cual está basada, según lo que algunos pensamos, en dos principios fundamentales. La palabra de Dios viene a establecer valores y viene a establecer principios. Yo le voy a poner un ejemplo de lo que es radical y de lo que es lo que viene de Dios. Claro, usted tendrá que estudiarlo y Dios tendrá que hablarlo, pero solamente le voy a presentar la escena. Adán y Eva desnudos en el huerto del Edén. Adán y Eva pecaron, aparece el Señor, pero cuando el Señor aparece, dice que Adán y Eva están escondidos porque tenían vergüenza. Y cuando aparecen con un vestido de hojas. Y Dios llega, le quita ese vestido y le hace vestido de pieles. Solamente deténgase a meditar un poquito. ¿Por qué Dios cambió el vestido de ellos? A Dios no le agradaba, no era lo que Dios exigía. Son opiniones que usted tiene que verlo a la luz de la palabra. Yo leía una opinión de alguien por ahí y decía esta expresión que se me quedó grabada. Él decía, desde que se hicieron los primeros vestidos en el huerto del Edén, estos dan a conocer la condición espiritual de la persona. Y eso se me quedó grabado, porque tiene que ver con valores y principios. Vivimos en una sociedad desvalorizada y sin principios. Vivimos en una sociedad donde enseñar el cuerpo, hablando de las damas, es el pan nuestro de cada día. Las televisoras, las propagandas, como se llame, no presentan algo si no presentan una mujer semidesnuda. Vas a vender una llanta y presentas una mujer semidesnuda. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Pero esos son los valores que presentan hoy día. Esos son los principios que se presentan hoy día. Y para eso entra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te cambia el concepto de vida, el concepto de conducirte, el concepto de vivir, el concepto de ser quien eres. Cuando alguien no ha cambiado sus valores y sus principios, es porque no ha conocido la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos cambia a nosotros. Olvídate que por estar en una X iglesia o una iglesia Y, tú vas a cambiar. La iglesia no cambia a nadie. El predicador no cambia a nadie. Lo que cambia es la relación estrictamente con Dios y con su palabra.
De aquí nace la preocupación de Pablo al escribir esta carta a Timoteo, pero proyectándola a la iglesia y advirtiéndole sobre las situaciones de los últimos días que hoy estamos viviendo. El consejo de Pablo a su discípulo Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, le dice que prediques la palabra. Eso, predicar o prediques, es del griego kirixón, que significa proclama, da a conocer, mensaje, predicar con especial referencia al evangelio. Y si nosotros buscamos esa palabra en otras versiones, por ejemplo la Reina Valera del 60 dice que prediques la palabra. La Biblia Dios habla hoy, dice que prediques el mensaje. La Nueva Versión Internacional dice predica la palabra. Y la Biblia Jesús dice proclama la palabra. Pablo insta a Timoteo, predica la palabra. Tú quieres que en Éfeso haya cambio en la iglesia, predica la palabra. Y luego también le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. La palabra instar es epistiti, que significa poner sobre o al lado, estar presente, estar cerca, acudir, arremeter. Que instes a tiempo. La palabra de Dios no tiene un tiempo X para darla. Instes a tiempo y luego le dice y fuera de tiempo. La palabra hay que predicarla todos los días, en cada momento, cada vez que hay oportunidad. No hay que buscar un momento específico para hacerlo. De ahí que la Reina Valera dice que inste, Dios habla hoy, que insistas. La Nueva Versión Internacional persiste en hacerlo. Y la Biblia Jesús dice insiste a tiempo. En otras palabras, utiliza la palabra y con ella redarguye. Redarguye viene de la palabra griega elegión, que es convencer, refutar, reprender. Es una represión de la palabra. Redarguye, convence, corrige, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Primeramente, hay que llamar a la persona. Y eso lo dice específicamente el significado de la palabra. Llevarla para un lado, llamarla, amonestarle, exhortarle, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. Escuche bien lo que le voy a decir. Tal vez esto no le va a caer bien a sus oídos, pero la palabra de Dios no se debe predicar para que usted se sienta bien, para que usted aplauda y usted diga, oh, qué gran predicador. No, la palabra de Dios se predica para redarguir, para convencer, para corregir y para enseñar. Y al final del camino usted verá que el versículo dice, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Siempre en anticipación, mirando al futuro, en contraste con el significado de consolar, que es retrospectivo y que tiene que ver con pruebas ya experimentadas. La palabra redarguir es en el presente, es ver el problema, es hablar la palabra, y la palabra te confronta. Algunos a veces salen de los cultos diciendo, oh, aquí nada más es palo, aquí nada más es golpearte. No es eso. Cuando alguien predica la palabra y usted se siente incómodo, dele gracias a Dios, porque Dios lo está confrontando. Y es posible que hay algo que usted tiene que cambiar en su vida, que usted tiene que mejorar en su corazón. El problema nuestro más grande que existe es reconocer nuestros errores. Y mientras usted no reconozca sus errores, usted no va a cambiar. Entonces necesitamos que esa palabra nos confronte. Cuando Pablo y Silas son liberados en el Hechos capítulo 16, que estaban presos, dice la Biblia que el carcelero se iba a matar y Pablo le predica y él dice, ¿qué haré para ser salvo? Y Pablo le dice, arrepentíos. Es la palabra la que confronta el pecado. Por eso es necesario que la palabra vaya ungida, vaya con el toque del Espíritu Santo para que entre en el corazón. ¿Qué dice el apóstol escribiendo también? Él dice, la palabra de Dios es viva,
es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Dice la Biblia que penetra hasta lo profundo, hasta partir el alma. Mire, llega al tuétano, llega a los huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo que hace la palabra de Dios. Por eso es importante. Si de algo debemos preocuparnos en la iglesia, no es de tener los equipos más sofisticados de sonido o de aires acondicionados. Debemos de preocuparnos que la palabra de Dios que se predica sea la correcta palabra de Dios. Porque hoy día, perdone que diga esto, y es lo que Pablo decía, que vendrían muchos charlatanes hoy día. Y la gente le creería y bueno, eso es parte del final del mensaje, ¿verdad? Y sigo diciendo esto porque me gusta buscar varias traducciones. Cuando habla de predica la palabra, cuando habla de insta a tiempo y fuera de tiempo, y habla de reprende. Hay una versión que dice, la Reina Valera dice exhorta. La Biblia, Dios habla hoy, anima. La Nueva Versión Internacional dice anima, y la Biblia de Jesús dice exhorta. Casi que hay dos que coinciden en una palabra. Correctamente no es animar, no es lo mismo que exhortar, ¿verdad? Animar es como cuando ya tú estás pasando el problema y estás desanimado y la palabra te anima. Pero la palabra exhortar es antes de decir, hermano, te exhorto a que busques de Dios, a que ores, que ayunes, porque puedes tener un problema mañana. ¿Cuál era la razón de que Pablo escriba a Timoteo? En primer lugar, el versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Yo aquí me fui un poquito más al estudio. Y bueno, tengo algunas Biblias, muchas versiones. Y tengo una que me regalaron, gracias al Señor, un hermano, que es la Biblia Peshitta. La Biblia Peshitta es la que fue traducida de los antiguos manuscritos arameos. Y ella en ese versículo dice, porque vendrán tiempos que no prestarán atención a la sana doctrina. Lo que Pablo le escribe a Timoteo en el versículo 3, capítulo 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Pero esta traducción dice, porque vendrán tiempos que no prestarán atención a la sana doctrina. No es correcto que los pastores empujemos o animemos a la gente que se cambien de la iglesia. Eso es deslealtad al cuerpo de Cristo. Nótese que no digo ni a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Lo que sí debemos animar a la gente es que usted vaya a un lugar que se predique la sana doctrina, donde el evangelio sea el correcto. Hoy día tenemos tantas locuras en nuestro púlpito, y lo voy a decir con mucho temor, pero tengo que decirlo. Y muchos hemos visto el enriquecimiento por producto de torcer el brazo, de manipulación a las masas. Y tenemos hoy casi una doctrina, el pactar. Pacta y Dios te hace un milagro. Y yo estuve en un culto donde alguien colocó una sábana. Yo estuve allí, no me lo dieron, yo estuve. Colocaron una sábana y le decían a los hermanos, era una campaña, y decían a los hermanos, venga y traiga $10 y Dios te va a hacer tu milagro. Mire, hermano, Dios, los milagros no se permutan, los milagros no se negocian. Dios murió en la cruz del Calvario para perdonarnos sin que nosotros tuviésemos que pagar un centavo. Dios nos sana porque la sanidad es producto de la relación con Dios y de la fe que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En los últimos días, a los cristianos no prestarían atención a la sana doctrina, sino que harían otra cosa. Mire, la palabra griega para esto es ameionantai, que es mantener arriba. Arriba, eco, sostener o tener. Siempre en voz del Nuevo Testamento se traduce soportar. Algunas versiones dicen sufrirán, soportarán, no van a tolerar, no soportarán. Pero yo me quedo con esta traducción del arameo, porque vendrán tiempos que no prestarán atención a la sana doctrina. Usted se encuentra con muchos cristianos que hoy se apartaron de la iglesia y fueron a otras iglesias y tienen unos conceptos bien
terrible. Negaron la fe, negaron lo que habían creído, se apartaron de la sana doctrina y empezaron a escuchar otras cosas. Cosas terribles, cosas que a Dios no le agrada. Muchos afirman ser creyentes, se congregarán en las iglesias, aparentarán tener reverencia a Dios, pero no tolerarán la fe apostólica original del Nuevo Testamento, ni la exigencia bíblica de separarse de la injusticia. El apóstol en el capítulo 3, verso 5 los describe de esta manera: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. No todo el que diezma y el que ofrenda lo hace con buen corazón. No todo el que da algo a los pobres lo hace con un buen corazón. No todo mundo. Entonces, la apariencia de piedad tiene que ver con ese aspecto de presentar una apariencia y en el fondo no tiene nada de piedad. Porque al final del versículo Pablo le dice: y negarán la eficacia de ella. ¿Y cuál es el consejo que da Pablo? Escuche bien, por favor. Dice: a estos evita. O sea, no te reúnas con ellos. Algunos dirán: pero es que usted está provocando la división. No estamos provocando división. Estamos hablando lo que la Biblia dice en el capítulo 3, verso 5 de segunda de Timoteo. Muchas de las situaciones que pasan en la vida de uno son producto de que tú te alías o andas con gente o escuchan con gente que no te bendicen, que no tienen una buena palabra, que no tienen una buena forma de aconsejarte. Hermano querido, no todo mundo tiene el arte de aconsejar, porque aconsejar es un arte. Tiene que tener cuidado. Pablo dice: a esto se evita. Se refiere a los que dicen ser creyentes y aparentan piedad, pero no manifiestan el poder de Dios que puede salvarlos del pecado y del egoísmo. Esto llevan por dentro, que no se ve los pecados mencionados. Mire, en 2 Timoteo 3 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es una lista de cosas terribles. Y uno dice: pero ¿cómo? En la iglesia. No, es que tenemos una gran realidad. Los que venimos y nos congregamos aquí en nuestras iglesias, somos gente común y corriente. Somos gente normal. Tenemos problemas, tenemos debilidades, tenemos tentaciones. Y uno tiene que ubicarse. Y uno tiene que examinarse. Tiene que hacerse una evaluación personal hacia dónde vamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos comportamos? Y luego, finalmente, lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: sino que teniendo comezón de oír. Esto quiere decir como que algo pica, como que algo está allí. Ilustra a personas volubles, con un deseo irritante de escuchar ideas que se adapten a sus propios caprichos o perversiones. Tan grande es este anhelo que dice: amontonarán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia del original quiere decir pasiones. Esto nos recuerda lo sucedido al pueblo de Israel. Y luego vamos a ver un versículo. Serán personas que les gusta que le digan lo que ellos quieren oír. Imagínense usted, es como esto: una hija suya o un hijo suyo se enamora y llega donde usted y le dice: papá, mamá, mira, estoy enamorado de tal muchacho o tal muchacha. Y usted conoce a la persona. Usted le dice: no, eso no te conviene, porque ya usted ha recorrido más distancia que ellos, más experiencia. ¿Qué hacen los muchachos? Van donde el amigo o la amiga y le piden consejo a quien no puede darle un consejo. ¿Por qué? Porque ella o él anda buscando oír que le digan lo que quiere oír. Así mismo sucede en nuestros días. Hay gente que van a la iglesia
y quieren que se predique lo que ellos quieren oír. Pero mire cómo le habla Jeremías al pueblo de Israel. Capítulo 5, verso 30 y verso 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Terrible palabra. El profeta le habla a la casa de Israel porque aún en esa época los reyes compraban la profecía de los profetas, valga la redundancia. Profetizaban a los reyes para estar bien con el rey. Es como que si yo quiero estar cerca del alcalde o del diputado y yo sé que el diputado anda mal y yo le voy a profetizar cosas buenas. Es lo mismo dentro de la iglesia. Si tengo un líder que no hace las cosas correctas, hay que hablar con el líder y hay que decirle la verdad. Pero lo que ocurre en esto, hermano, es que los líderes se molestan y lo primero que hacen es se van de la iglesia. Los hermanos se molestan y se van de la iglesia. Nos ha sucedido cientos de veces. Entonces Jeremías le habla y dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. El pueblo acomodado a la profecía y a la dirección del líder religioso de ese momento estaban contentos como lo hacía. Por eso es que Jesús solamente tuvo 12 miembros en su iglesia. Los demás que se amontonaban para oírlo eran simplemente, como muchos cristianos hoy día, simpatizantes. Y nótese bien, porque cuando el Señor Jesús es llevado preso, no quedó ninguno. Y de los 12 miembros que tenía Cristo en su iglesia, uno lo traicionó y lo vendió con un beso. Una traición despiadada, una deslealtad horripilante. Era la iglesia del Señor. Y cuando Cristo va a la cruz del Calvario, Él muere por la verdad. Recuerde usted que cuando Él está frente al gran líder de aquella época, Él le dice: tú eres el Hijo de Dios. Él le dice: tú lo has dicho. Nunca negó, nunca cayó en las provocaciones. Pero ¿qué sucede? Ahí es donde los pastores, donde los líderes tenemos que predicar. Y por eso es que le dice a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta y enseña. Habla la palabra, di lo que tienes que decir, porque al final del camino esta palabra de Pablo pudo haber no caído bien a la gente de Éfeso, pero esta palabra se ha predicado por años y décadas y décadas y décadas, y sigue repercutiendo, sigue tocando el corazón, sigue hablando, sigue enseñando, sigue reprendiendo, sigue exhortando, porque la palabra de Dios no deja de ser. Y que con el Señor los 12 discípulos salieron huyendo en la cruz. Ahí está prácticamente solo. ¿Y dónde aparece Jesús después que resucita? Va donde los discípulos reciben el Espíritu Santo. Y esos 12 apóstoles, en el primer mensaje, la primera predicación, se convierten como 3,000 personas y luego se convierten 5,000 más. Y hoy día hay millones y millones y millones y millones de cristianos en todo el mundo entero. ¿Por qué? Porque se predicó la palabra, porque se habló como debía ser. Jesús llegaba a los fariseos, igual que Juan el Bautista, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Le hablaba duro a Pedro, le habló y le dijo: apártate de mí, Satanás. Luego le dijo: si ustedes quieren irse también, váyanse. Y luego el Señor hablaba duro. Los profetas como Elías hablaban duro. Eran hombres de Dios, hablaban la palabra, pero la palabra sigue. Lógicamente
obviamente que toda acción produce una reacción. Lo anterior te llevará a los resultados nefastos. Dice la Biblia que teniendo comezón se amontonarán, maestro, conforme a su propia concupiscencia. Y dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy día nuestros púlpitos se han convertido como en circos, donde la gente solo quiere oír una motivación, dame una palabra motivadora. Hermano, si no muere, no vas a cosechar. Si no muere, no vas a volver a vivir. El grano, para poder volver a vivir, tiene que morir, tiene que ser enterrado. Eso significa que hay que atravesar por muchas situaciones y luego cosechar producto de la siembra. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Fábula viene del griego mitos, que significa hablar, conversación. La primera palabra procede de una raíz que es mu, que significa cerrar, mantener secreto, estar callado. De ahí se deriva muo, que es cerrar los ojos y la boca, y musterión, que significa secreto, misterio. De allí, hermano, la historia, la narración, la fábula, la ficción. Lo que se convierte muchas veces nuestras iglesias es en pura ficción. Se hablan de cosas infladas. Se le presenta un evangelio a la gente que solamente habla de bendición, de prosperidad, de adquirir y de adquirir. Y que si yo tengo un ministerio próspero, yo debo tener 5 carros y debo vivir en una casa de 3 pisos y debo tener una casa de playa y debo de tener una finca por allá con 50,000 vacas. Eso es un ministerio próspero, mientras eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice: en el mundo vamos a tener aflicción. También dice que cosecharemos bendición, correcto, pero no se debe presentar un evangelio de ficción. Ay, hermano, ven, mañana Dios te va a sanar. El hermano va a su casa y resulta que Dios no lo va a sanar, porque Dios lo va a tener metido en esa prueba 1, 2, 3 semanas, y no es el propósito de Dios sanarlo, porque Él va a purificarlo en un proceso. Entonces se predica una palabra inflada. Dios me dijo, Dios no te ha dicho nada. Ese es el evangelio que se predica hoy día. Dios me dijo. Y Dios está en el cielo diciendo: yo no te he dicho nada. No actúes de esa manera. Y eso es lo que dice el apóstol. Le habla directamente, le dice cosas directas, sino que teniendo comezón. Hoy día hay mucha gente con comezón de aprender. Están en las redes sociales oyendo a Raimundo y todo el mundo, oyendo locuras, oyendo cosas que no son correctas. Hermano, si usted me está escuchando esta mañana y usted no es de nuestra iglesia, escuche la voz de Dios y escuche la voz de su pastor. Cuando usted quiere saber algo, pregúntele a Dios y pregúntele a su pastor. No está escuchando a todo el mundo. Hay cristianos que van a una iglesia y quieren que todo el mundo le esté dando palabra. Hermano, Dios puso a alguien en tu iglesia para hablarte. La exhortación directa a la iglesia en el versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Ser sobrio es no estar borracho. El borracho no está sobrio o ebrio. El que está ebrio anda tambaleante, no sabe dónde está, no tiene orientación, camina para un lado y camina para el otro. Es propenso a que lo atropelle un auto, o que lo asalten, o que lo asesinen. Anda a la deriva. Aquí Pablo dice: sé sobrio, siéntate, evalúa, medita, escudriña, estudia. Busca la revelación o la iluminación de la palabra, porque la revelación ya está. Estas 4 exhortaciones de Dios a su iglesia por medio de Pablo es el todo del ministerio. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Yo creo que más claro Pablo no nos puede hablar. Más claro no vemos lo que está sucediendo hoy día. Dios nos habla. Hermano, no ande escuchando cualquier cosa. Concéntrese en escuchar la voz de Dios. Y si usted dice: ¿cómo la escucho? Entonces arrodíllese, busque el rostro de Dios y dígale: Señor, enséñame a escuchar tu voz, porque estamos escuchando muchas cosas que no son de bendición. Recuerde, sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista
y cumple tu ministerio al cual Dios te ha llamado. Oremos en esta mañana y pidámosle al Señor que nos ayude. Hasta nosotros los pastores tenemos que tener cuidado, porque también hay voces que vienen a los pastores para que nosotros hagamos esto o aquello que es incorrecto, aquello que Dios no aprueba. Tengamos mucho cuidado, porque Dios sí nos habla, Dios nos conduce, Dios nos lleva por el camino correcto. Amado y buen Dios, te damos gracias en esta mañana. Lo único que te pido en esta mañana, Señor, es que esta palabra haya quedado en el corazón de mis hermanos. Es que esta palabra exhorte a mis hermanos, los redarguya, a todo el que escuchó, a todo el que la oyó. Padre, en el nombre de Jesús, y que esa palabra que es como el martillo que quebranta la roca, pueda quebrantar aquello que no es agradable a ti, aquello que no es correcto, aquello que a ti no te agrada. Padre, ayúdanos a ser mejores cada día, a cambiar nuestra forma de ser, a cambiar nuestra forma de vivir, a cambiar nuestros conceptos. Oh Dios de la gloria, no es mi opinión lo que debe premiar, es tu palabra, es el nombre tuyo sobre todas las cosas. Señor, pedimos que nos ayude. Llévate de nosotros lo que no te agrada, lo que no es correcto. Llévate aquello, Señor, de nosotros que nos insta a hacer las cosas malas. Esa naturaleza pecaminosa, esa concupiscencia, ayúdanos a tenerla bajo el dominio del Espíritu. Señor, exhórtanos con tu palabra, háblanos a través de tu palabra, y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Yo bendigo a los hermanos que están en sus casas, glorifícate en la vida de ellos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos, y que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, abunde en sus corazones. Bendiciones. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Agradecemos sobremanera su presencia en este lugar y la participación de cada uno de ustedes en este tiempo de alabanza y de adoración. Hemos recibido una maravillosa palabra. Hemos podido palpar el anhelo de Dios por conocer cada día más de Él, más de su presencia. Hemos disfrutado de un tiempo de adoración sublime delante de su presencia. Así que en esta hora vamos a estar orando para despedir este tiempo de adoración. Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos. Usted que está en su hogar, en la pantalla saldrá pues la dirección a la cual tiene que enviar su ofrenda, enviar su diezmo. Agradecemos a Dios por el apoyo que nos ha dado y bendecimos su vida y creemos que Dios va a multiplicar. Así damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Recuerde nuestros cultos presenciales miércoles de 6 a 7:45, viernes 3:30 a 5:30 y de 6 a 8 de la noche. Los domingos todavía seguirán siendo presenciales hasta cuando el gobierno, ¿verdad?, y las autoridades suspendan esta cuarentena los fines de semana. De esa manera le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y despedimos en oración este precioso tiempo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias, Dios. Estamos profundamente agradecidos por tu palabra, por este tiempo de adoración que hemos tenido maravilloso delante de tu presencia. De igual manera oramos por aquel dador alegre, Señor, por aquel que va, Señor, a ofrendar, aquel que va a diezmar, Señor. Bendice, multiplica en su vida, Señor. Padre, que como tu palabra dice, Dios, tú bendigas, Señor, todo lo que ellos tienen y sean prosperados en gran manera, porque tú bendices a 100 por uno, Dios. Gracias por este tiempo también, Señor. Salimos, Señor, de aquí, pero no de tu presencia. Toma control de este precioso día para cada uno de los que nos siguen, Señor, a través de redes o dispositivos, Señor, aleluya. Bendícelos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos las gracias y todos decimos amén. Que el Señor les bendiga. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Ha llegado el momento de agradecer al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, y tú también puedes participar con nosotros desde donde estés. Puedes hacerlo depositando en la cuenta que aparece en pantalla o a través de banca en línea.
Y recuerda enviar tu comprobante al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Bendiciones.